túneles. Y queremos volver a hablar del proyecto Misikuni. Y ahora vamos a empezar a hablar de túneles y decimos, ahí hay un túnel de 20 kilómetros, hidráulico, no es de carreteras, pero grande. Y aquí está Callio, y después está el penstock, una tubería para generar electricidad abajo, una planta de tratamiento. Esa es una primera parte, un primer túnel del proyecto. Ahora vayamos al túnel. Entonces, obviamente para construir eso se construye el túnel. Antes de construir cualquier cosa se ha empezado con el túnel y ahí se nota gente trabajando. Tenía que empezar en este sector y primera idea, pues uno dice muy interesante, ahí de seguro ha habido en su época una falla plana, ¿no? Es realmente una fotografía perfecta de una falla plana y seguramente con esta misma altura había algo así. Consecuencia que impide que eso igual se mueva, hay que analizar. En este caso se ha empezado agarrando con algunos pernos esto mismo y concreto. Y siguiente dibujo, eso ligeramente estabilizado, se ha empezado con una excavación, ¿no? Se nota ahí la excavación asociada con el túnel. Y de cerca otra vez. Entonces gente trabajando en la excavación, excavan y ponen concreto lanzado. ¿Cómo excavan? ¿Qué hacen? Utilizan este equipo que es el Jumbo, en un momento vemos más detalles, y esta que es una excavadora frontal de perfil bajo, ¿no? Vemos que hay roca y detrás de la roca está este Jumbo haciendo una perforación y después la gente colocando explosivos. Esos son explosivos en la roca, volando, y después de volar se ve eso. Entonces uno dice, me queda claro que, por ejemplo, ahí estaba el perfil que les mostré, perpendicular a aquello está otra familia y de rato en rato esa familia tiene esa forma, aquí otra de esas, ¿no? La idea general, y esto se ha volado. Primera idea, voladura. Noto que va a ser importante cuando hable de túneles en especial. Y aquí se ha formado un talud, se están formando taludes que debo ver que sean estables de acuerdo a lo que sé. Entonces este es el mejor ejemplo de que en este camino, realmente por el talud que les he mostrado antes y por el talud que tengo ahora, de verificar, ¿no? No quiero que después de una voladura tenga una cuña o que se deslice o una falla en bloque o cualquier otra cosa. Entonces es sujeto. Pero bueno, ahora no importa, es solo la idea de que se está haciendo eso. Y hay que analizar, ¿no? Eso es lo que está aquí, un martillo de geólogo. Van a tomar decisiones sobre un macizo, van a describirlo y van a hacer los análisis correspondientes. Pues hemos visto imágenes de esta porción y miren, ha pasado el tiempo y la excavación progresa, se nota, porque el diseño de este túnel era para tener eso. Entonces uno tiene un talud ahí, tiene un talud ahí, tiene un talud ahí. Es intrínseco y por eso uno ve primero taludes a los túneles. Hay variaciones, hay diseños, pero es realmente intrínseco los taludes en las entradas a los túneles. Entonces hay que verificar eso. Pasa el tiempo y vemos algo más pulido, ¿no? Se nota que esto es lo grande, este es el cerro y empieza el túnel para ir en ese sentido y en grande se ve eso. Entonces decimos, ese es nuestro sistema, es de la vida real. Entonces llega el momento en esta historia de llegar a un nivel y querer hacer el túnel, y ahí ya se tienen varios puntos para el túnel. Y ahí están varios puntos marcados. ¿Para qué estos puntos marcados? Para hacer perforaciones y hacer voladura. Pero aparte uno puede ver que en este macizo pues hay ciertas discontinuidades. Me acerco un poquito más y este macizo tiene cierta descripción como macizo. Y ahí se está perforando para empezar el túnel. Y ahí lo primero que se hace, vamos a ver con calma, que esta de acá corresponde a lo que se llama corona de bulones. Entonces están los pernos que conocemos y formando primero una corona. Eso ayuda a la estabilidad. ¿Cómo? Todavía no sabemos, es solo la introducción. Y ahí están los pernos y las pruebas que se hacen y estos constituyen una corona de bulones. Entonces, hecho aquello, pues es muy simple. Se empieza con la perforación, con la voladura y ahí hay un sistema. Y ese es el que vemos. Entonces se hace una perforación, se hace la voladura y se pone un sostenimiento. Se hace la perforación, se hace la voladura, se retira y hay un sostenimiento. Se retira lo necesario y hay un sostenimiento. Se retira lo necesario, etcétera, y así funciona. Y se entra a ver qué hay dentro y dentro uno tiene el macizo rocoso y elige y dice, ¿cuál es este macizo? Uno tiene solo pocos minutos normalmente en este proceso y decide cuál es el macizo rocoso y ve las discontinuidades, ve si hay algo especial y debería terminar con una clasificación. O sea, va tras la roca intacta con todo lo que hay que clasificar o describir, va a las discontinuidades y va al macizo y ahí ve algo. No siempre es fácil, hay que ir con mucha calma. Uno debe ver el frente y también lo lateral, por supuesto, y termina haciendo la clasificación y eso le permite decidir el sostenimiento que debe haber y uno va diseñando sostenimientos. Eso es lo que nos muestran estas figuras. Uno va avanzando, volando, diseñando sostenimientos y conforme va avanzando es exactamente el mismo procedimiento. Incluso puede instalar medidas de auscultación, ver deformaciones y obviamente con ese avance tiene que ir electricidad y lo mismo de siempre.
tiene que ir aire, ¿no? Ahí se puede ver la manga de aire y el proceso que lo vimos aquí, más al fondo, y por los 400 metros con la compresora tiene que haber aire dentro, tiene que haber electricidad, y cada vez que vuela uno debe caminar más largo, pero el proceso es exactamente el mismo. Perfora, retira, decide la clasificación y a continuación pone el sostenimiento. Mallas, pernos, cerchas, ya vamos a ver con calma. Y uno es el que decide qué poner ahí dentro. Perfora, se carga, vuela, se retira, se sostiene y se sigue avanzando exactamente igual. Se pone hormigón con una gunitadora. Aquí está la misma gunitadora afuera, en este caso poniendo el cemento para terminar. Y después solo se limpia aquello, se termina con el sostenimiento y ahí tienen una porción de lo que era el túnel y los 400 metros de excavación de ese túnel. Y lo propio sigue ahí, el río pasando claramente. Una excavación para el vertedor. Aquí se puede ver mejor el macizo rocoso, nuestro túnel funcionando ahí. Y aquí la galería, y la galería revestida. Y aquí otra vez la galería revestida y nuestro túnel siendo revestido. Y escuchen los términos, el túnel siendo revestido. Entonces volvemos, ha pasado el río, en este caso ha funcionado así. Y uno dice, estamos otra vez en época seca, lo que vamos a hacer es trabajar en el revestimiento. Hemos hecho el sostenimiento, ¿se acuerdan? Esas cerchas, el concreto, y ahora le ponemos encima para que termine revestido para el comportamiento hidráulico adecuado, las válvulas, todo el diseño, y termine además con lo necesario para que no entren ciertos tipos de sedimentos con respecto al túnel. Y ahí está listo nuestro túnel, el portal de entrada. Este es lo que les he mostrado, el proceso aquí y ese túnel, ¿no? Realmente hemos entendido este diseño y hemos visto este túnel en ejecución y excelente. Entonces, eso me ayuda a ver hacia dónde voy, qué hago y qué diseños voy a hacer. Entonces, veamos más detalles. Ahí están unos túneles carreteros. Hasta ahora hemos visto en nuestro proyecto solo túneles hidráulicos, ¿no? Y decimos, evidentemente, este de acá es un túnel, este es una carretera, se ve la señalización. Este de acá, lo propio, se ve la señalización y uno en un sentido, el otro en el otro sentido. Y se nota la forma típica de esos túneles y decimos, estos son la forma típica en construcción. Igual va a involucrar cierto avance y cierto sostenimiento. Y aquí una idea de esa sección típica. Más de eso, fotos de internet nada más, ¿no? Entonces ahí se tiene un túnel, aquí otro. Hay otro más y otro. Y digo, bueno, en primer lugar, la idea de que los túneles de carretera tengan cierta dimensión cuando es doble vía, cierta altura y cierta forma, se nota que está definido. No todos terminan de la misma forma, pero el concepto es el mismo en cuanto a dimensiones y lo que debe cumplir un túnel de carretera. Entonces sí hay secciones típicas. Uno no termina diseñando y diciendo, bueno, voy a yo hacer unos cálculos y a través de esos cálculos voy a dimensionar la curvatura. No, hay secciones típicas. Entonces, dentro de esas secciones típicas, un túnel de carretera de doble vía tiene esta distancia, más otras distancias alrededor y cierta altura. Un túnel ferroviario tiene igual otras distancias, otras alturas, pero igual una sección típica. Y estos son túneles ferroviarios, por ejemplo, este de acá. Entonces, termina con una forma, una cierta distancia al lado del otro. Este de acá son dos túneles ferroviarios, aquí en este momento uno solo. Este es otro túnel ferroviario, uno lo ve más antiguo, pero finalmente túnel. Este no se nota, no es ferroviario, pero tiene la misma forma, no importa. Y finalmente decimos, extra de las dimensiones que vamos a ver en un momento, debemos entender que hay cierta nomenclatura y partes en esas secciones. El ejemplo aquí es de una carretera, ¿no? Un túnel carretero y dice, mire, se ve claramente cuál es el túnel. Primera porción, nomenclatura. De aquí a aquí se llama clave. Y de aquí a acá, ese es el hastial. De acá a acá, ese es el otro hastial. Y esta porción aquí se llama contrabóveda. Son las primeras partes que uno debe reconocer. Si esto cambia, no importa, techo, lo que sea. Y luego dice que se hace la excavación. Ahí aparece la excavación, se nota el perfil de excavación. Ahí está. Y de luego de la excavación viene ¿qué? El sostenimiento. Entonces parte es el sostenimiento. Tenemos que saber cómo excavar, con qué equipo y cómo hacer el diseño del sostenimiento. Y después del sostenimiento dice que viene un revestimiento. Ahí está el revestimiento. Hay que tomar decisiones y saber diseñar. Y después es cuestión de poner una solera, carreteras puras, pero además un sistema de drenaje y saber cómo hacer la contrabóveda. Perfecto, entonces eso nos da una muy buena idea de qué estamos manejando en túneles y hacia dónde vamos. Entonces pensemos en cómo diseñamos esta sección y nos dice esta sección transversal, o sea, esto de acá que les he dicho son típicas, tiene que ver con lo siguiente. Dice aquí, en la sección transversal, en el dimensionamiento de la sección de un túnel entran en juego diversos factores. La anchura necesaria para la circulación del tráfico, el gálibo, o si quieren ustedes la altura,
necesario para la circulación de los vehículos, el ancho de las aceras y otras cosas, instalaciones. Y si uno empieza con el ancho de la acera, dice, ¿dónde está mi camino, mi túnel? ¿Está en una carretera? ¿Debe construirse aceras? ¿No debe construirse aceras? Eso es todo. Eso define mi anchura. Entonces no me preocupo más. ¿Qué necesito? ¿Qué carretera estoy? Estoy con un perfil 1, 2, 3 y en base a eso aparecen anchos. No hay que hacer más. No es cuestión de ver el tipo de roca y ver el ancho. No, es cuestión de ir al ABC y leer sus normas y el proyecto. ¿De acuerdo? Eso es lo que entra aquí. Entonces eso ya nos determina el ancho que debe haber de aquí a aquí y por lo tanto adicionalmente eso ya condiciona nuestra sección. Y no es un asunto de rocas, es un asunto de carreteras. Entonces eso es lo primero que tengo que saber. Lo segundo es que también tengo que ver la altura, ¿no? Aquí me dice, si yo he decidido que la calzada debe de tener tanto, la acera tanto y una acera, como dice aquí, montable, además debo decidir qué vehículos van a pasar, qué altura. Y aquí hay una altura. Y eso es lo que en este manual español dice, es el gálibo en altura, para nosotros la altura máxima. Y otra vez uno pregunta a la ABC y ve sus normas. Y ahí ya tiene una altura. Pero no define toda la altura, sino una que tiene que estar libre, ¿no? Entonces ahí veo libre y la circulación es cuestión de diseño de carreteras. Y después de la instalación. Entonces decimos, ya hemos definido esto, ya hemos definido esto. Ahora, de aquí a aquí, ¿cuánto debería haber? Hay secciones típicas para lo que representa esto, pero depende de mi túnel, puedo yo decir, voy a tener instalaciones de aire o no. Y uno dice, ¿es un túnel de 400 metros? No, no hay aire. Uno dice, no, es un túnel de varios kilómetros, sí requiere aire. O digo, esto no es carretera, es tal otra cosa. Entonces ahí queda decidido. Entonces, la clave es que uno ya tiene algo típico, debe ser curvo y este ancho más este configuran ya mi figura. ¿Por qué lo curvo? Ya vamos a ver en el cálculo, porque eso minimiza esfuerzos, eso es todo. Y después es un asunto, como ustedes pueden ver, que no es de mecánica de rocas, no es de geotecnia, es un asunto de carreteras principalmente y las normas asociadas con las carreteras. Y luego la misma excavación va a condicionar muchas cosas. Si yo estoy utilizando una TBM, es circular, entonces mi sección tiene que ser circular. Si voy a utilizar perforación y voladura, es diferente. Más el diseño que pueda haber de lo que se llama aquí el túnel mismo y tener que ayudar en ciertos lugares donde se necesite ciertos ensanches para zonas de parqueo, depende del diseño. Pero finalmente la clave es que si yo tengo un túnel de carretera o uno ferroviario, normalmente estas dimensiones no son un asunto de geotecnia, son un asunto relacionado con la carretera misma o obviamente con lo que normen los ferrocarriles. Y eso sí debo aprender aquí qué es hastial, qué es clave y las diferentes partes, sostenimiento, revestimiento y solera. ¿Y cómo hago el trazado en planta? Eso sí que es un asunto de carreteras, con cierta inclinación para que pase el agua, con ciertas consideraciones asociadas con radios, con velocidades, lo mismo que en cualquier carretera. Y eso es lo que tengo que decir en cuanto a secciones y en cuanto a la introducción de túneles.